Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema relacionado a la planimetría y ubicación. Previo a esto debemos entender que un punto muy importante en el comercio exterior es saber y tratar de aprovechar cada uno de los espacios que utilicemos para el transporte internacional de mercancías. Y esto básicamente engloba el hecho de saber primeramente qué tipos de materiales utilizar, que son el tema de las paletas, cómo colocar ya sean sacos, cajas, bidones, entre otros tipos de envases o empaques dentro de una paleta, en qué cantidades son las mejores opciones para poder acondicionarlas, cuántas camadas o cuántos niveles también deben ir agrupados, porque recordemos que un punto muy importante aquí es la característica y naturaleza de las mercancías. Hay mercancías que aún así quisiéramos colocar en 6, 7 camadas, o 7 niveles, no se podría porque se podrían maltratar unas con otras, ya sea por el tema del propio peso, ¿no? O simplemente por ser de repente un fruto fresco, ¿no? Un producto de consumo. Entonces debemos ir analizando esas características para, en base a esa información, poder colocar las mercancías de manera objetiva sin que ésta se malogre. Eso en relación al tema de los pallets. También recordemos que para hacer transportes a nivel marítimo debemos colocar las cargas en contenedores, por lo cual también debemos ubicar nuestros paquetes o nuestros bultos o nuestros pallets, sea el caso, ¿no? En los diferentes tipos de contenedores que manejamos en el comercio exterior. Entonces debemos saber, muy aparte, de qué tipo de contenedor utilizar, las medidas tanto externas como internas de la misma, para poder ir encajando, ¿no? Ya sean bultos sueltos o mercancías paletizadas. Esto de primera instancia. También recordemos que para el tema del logístico, ¿no? El hecho de cubicar debemos entenderlo básicamente como el tema de acomodar mercancías. Ya mencioné sobre el tema de un pallet, un medio de transporte o el tema de los contenedores. Aquí el objetivo principal, ¿ok? Es manipular, transportar, ¿no? O movilizar la mayor cantidad de carga y aprovechar al máximo la capacidad, evidentemente, pero siempre respetando todo el tema normativo que establece pues nuestros temas de comercio exterior, nuestra propia legislación, ¿no? Y también el tema de que hay ciertas limitaciones técnicas por parte del propio transporte, sea aéreo, sea marítimo, ¿no? Sea terrestre o simplemente pues el multimodal, entre otros. Aquí un factor esencial relacionado al transporte de carga, que viene a ser el cubicaje, también ya mencionamos que es una clave para el tema de la competitividad en temas de transporte internacional y empresarial. Si nos enfocamos netamente en el costo logístico, recordemos que este va a ser un factor crítico con el cual vamos a poder definir el precio de venta de un producto, ¿no? Por lo que el cubicaje puede convertirse pues en una variable que aumenta o disminuye los precios. Eso lo vemos constantemente en temas de importaciones y exportaciones, ¿no? Y para mercancías verdaderamente muy voluminosas o de muchas cantidades. Entonces, algunos puntos para poder entender previamente y saber cómo hacer la planimetría y ubicación. Lo primero es que debemos conocer nuestro producto, ¿no? Debemos calcular perfectamente el tema de su volumen y peso, dependiendo del propio producto. También en relación al transporte, tratar de utilizar el que mejor nos convenga y que pues reduzca ciertos costos. También acoplado a eso el tema de la transformación digital. Recordemos que hoy en día todo se mueve con temas de tecnológicos. Y también ayudar con respecto a la responsabilidad social al manejar pues diferentes tipos de pallets. Recordemos que tenemos de madera, de plástico, entre otros materiales. Entonces, con esta previa información, para poder ir entendiendo, lo primero que tenemos que definir y saber reconocer son las dimensiones tanto de tu envase y de tu embalaje, ¿no? Recordemos que no todos los productos van a tener un envase propiamente dicho, sino simplemente algunos van a ser embalados, ¿no? Y eso es lo que más manejamos en temas de comercio exterior. Hay que saber reconocer dichas dimensiones para poder manipularlos en el tema de la planimetría y cubicaje de las mercancías. Siempre tratemos de utilizar, y eso se recomienda bastante en temas de comercio, lo más observado en temas de bultos son las cajas, ¿no? Las cajas verdaderamente ayudan mucho a la movilización y transporte de diversos tipos de mercancías. También tenemos las jabas, que también se manejan para temas de frutos, ¿no? Temas perecibles, entre otros tipos de embalajes a utilizar,
según sea pues el sector o el área correspondiente. En relación al marcado propiamente dicho, recordemos que cada bulto, ¿no?, tiene que tener cierta información. ¿Por qué lo mencionamos en el hecho del tema de la planimetría? Porque es muy importante. Recordemos que una vez realizado el tema de colocar las mercancías sobre las paletas correspondientemente, debemos marcar dicho pallet. En ese pallet debe ir información. Muy aparte de poner la información cuando la mercancía ya esté totalmente paletizada, cada uno de los bultos deben ir marcados con información que podemos observar a continuación. El hecho de colocar el puerto de salida, el hecho de colocar las marcas de manejo y precaución, que lo conocemos como el tema de los pictogramas, ¿no?, que es muy importante para no maltratar las mercancías. El tema de colocar el nombre del destinatario y número de pedido, ¿no?, en relación también al puerto de entrada, a las marcas de peso, recordemos peso bruto, peso neto, al número de paquete y tamaño de caja. Recordemos que podemos estar manejando 20 cajas y debemos marcar pues cada una cual corresponde, ¿no? El tema del origen del país, el tema del nombre del exportador, entre otros aspectos que deben ir colocados en el tema del marcado del... En relación a eso, una vez habiendo definido toda esa información en los bultos, procedemos pues al tema de colocar las mismas en las paletas. Otro punto también muy importante es saber reconocer los tipos de pallets que vamos a utilizar para el tema pues de colocar las mercancías o acoplarlas, ¿no? Hemos manejado, o manejamos, mejor dicho, varios tipos de paletas entre las más conocidas y comerciales, que es el tema del pallet europeo, ¿no?, o también denominado Europallet, o el otro que también es muy comercial, el tema del pallet americano, o también llamado universal, o simplemente Isopal. Estas dos paletas son las más utilizadas en temas de comercio exterior. ¿Por qué? Por el tema de sus medidas, su practicidad, ¿no? Recuerden que cada palet tiene un peso, perdón, propiamente dicho, tiene características propias y muy aparte de la normatividad que cada país de repente en un punto te exige un tipo de paleta y las certificaciones correspondientes, ¿no? Recordemos el tema de la NIF 15 que nos exige que los palets de madera hayan pasado por un tratamiento, ya sea eh, a nivel de tema de calor o líquidos, que puedan matar cualquier microorganismo que pueda existir en la misma, ¿no? Ahora bien, una vez habiendo conocido pues los tipos y las medidas, ¿no?, que manejamos en temas de pallet, hay que tratar de comprender cuánto, según el tipo de paleta, ¿no?, cuánto es lo que va a aguantar en relación al peso. Por ejemplo, si hablamos de un pallet simplemente dicho, tenemos un peso vacío de 25 kilogramos, el peso soportable es de 1200, ¿ok? Esto es muy usado y por eso está en rojito, ¿ok? La justificación básica es la principal opción a la hora de realizar transportes por parte de Estados Unidos y Japón, pero verdaderamente se ha vuelto muy, pero muy comercial. Entonces, identificando el peso, tanto vacío como soportable, podemos darnos cuenta de qué tipo de mercancías podemos colocar y también de qué cantidades. En relación al europeo, de igual manera, ¿no? Tiene un mayor alcance en tema de peso soportable, las medidas son distintas y debemos ir manejando dichas medidas o dichos pesos para poder colocar la carga de manera correcta. Ok, al momento de unitarizar las cargas, ¿okay?, de simplemente volverlo un solo bulto, como lo manejamos siempre, recordemos lo siguiente, el hecho de agrupar estas mercancías, lo primero ya mencionamos el tipo o naturaleza de la mercancía propiamente dicha, identificar las medidas de las cajas que van a ser utilizadas como embalaje. Hay que tratar de reducir al mínimo aquellos espacios que de repente puedan quedar vacíos. Aquí mencionar lo siguiente, si bien es cierto, cuando unitarizamos cargas debemos tratar que la carga sea compacta y no queden espacios entre bulto y bulto, porque eso puede hacer que se dañe la mercancía durante el transporte, ya sea interno o internacional, echando a perder la carga cuando llega a destino. También recordemos que estas paletas, una vez habiendo sido unitarizadas, van a sufrir temas de manipulación por parte de los operadores o simplemente por el tema del transporte, ¿no? Al embarcar las mismas al tema
ya sea de un buque, ya sea de un avión. Entonces debemos manejar esos puntos críticos porque son puntos críticos en los cuales dichas cargas se pueden, una de dos, o ladear si no lo ubicamos bien, si no lo colocamos bien las mercancías o los bultos, y echarse a perder. Entonces, tenemos ciertas fórmulas muy sencillas por utilizar para poder calcular cuántas cajas deberían ir en una base según las medidas de la paleta y según las medidas pues de las cajas o bultos que queramos colocar sobre dicho pal. Lo primero es el número de envases por caja, ¿no? Si es que tenemos bultos ya independientes como lo pueden ser televisores, de repente podría ser. Tenemos el largo por el ancho del embalaje y esto lo vamos a dividir sobre el largo por ancho del envase, lo cual nos va a dar el número de bultos que va a ir pues en una sola caja, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el caso de los televisores. En una caja solamente puede ir un televisor por las medidas propiamente dichas del aparato y también del propio embalaje. En relación al tema de la fórmula para hallar cuántas filas o cuántas camadas va a tener esa paleta o esa unitarización, solamente vamos a dividir la altura del embalaje sobre la altura del envase. Y eso nos va a dar el tema pues, de cuántas camadas o cuántas filas podría tener esa paleta. Aquí debemos mencionar lo siguiente. Si bien es cierto por un tema de cálculo nos puede salir un monto, no un número, debemos también ser un poco analíticos en relación al tipo de producto, ¿no? De repente si observamos que el cálculo nos dice que pueda tener 10 camadas o 10 niveles, pero la mercancía tiene un peso que a plena vista sabemos que no va a soportar ese tema de niveles, pues no podemos colocar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Debemos tener un punto analítico, un punto crítico también en relación a las camadas o a los bultos que vayamos a colocar sobre las paletas, sobre los pallets. A ver, el primer ejemplo nos dice, tengo una carga que consiste en cajas de cartón de 30 por 20 por 20 centímetros, ¿no? Siendo el largo por ancho y alto, que debo unitarizar en palets de 120 por 100 por 15 centímetros. La pregunta es, ¿cuántas cajas van en la base del palet? Lo que acabamos de verificar en la anterior fórmula, ¿no? El número de cajas sobre la base. Vamos a dividir las medidas de largo por ancho de la paleta, en este caso un americano, 120 por 100, y vamos a dividirlo entre las medidas de largo por ancho de las cajas, ¿no? Sería 30 por 20, lo cual me saldría 20, ¿no? Se asume que en este caso, ¿ok? Que en este caso habría pues una plancha, ¿no? De 20 cajitas sobre el pallet seleccionado, ¿ok? Eso es para el tema de este caso. Recuerden, siempre viendo el tema analítico en relación si verdaderamente es lo más recomendable o no colocarlo de esa manera. Luego, nos menciona, tengo una carga que consiste en cajas de cartón, de igual manera, largo por ancho por alto, 30 por 20 por 20, que debo unitarizar, ¿no? En palets de 120 por 100 por 15, la misma será colocada en un contenedor de 20 pies estándar. ¿Cuántas cajas van por palet? En este caso, como ya nos mencionan, ¿okay? Como ya nos mencionan que dichas paletas van a ir contenidas en un contenedor de 20 pies estándar, debemos tener en cuenta también la altura o dimensiones del contenedor que va a ser utilizado para colocar dicha carga. Por lo cual, al momento de calcular el número de camadas o filas que van a ir en esa paleta, vamos a tomar la altura del contenedor y a esta altura le vamos a restar la altura del pallet, porque recordemos que si colocamos el pallet y encima las mercancías, esa paleta está ocupando un espacio del contenedor. Y por ende, al ocupar un espacio en el contenedor, nos está quitando una porción en la cual de repente podría entrar algún producto. Es por eso que para calcular exactamente, cuántas filas o cuántos niveles, ¿no? Caberían dentro del contenedor, cogemos la altura del contenedor, le restamos la altura de la paleta y lo vamos a dividir entre la altura del bulto, en este caso de las cajas. Esto nos sale 11.21, lo cual nos da como cálculo que podríamos colocar hasta 11 filas, ¿no? Por pallet,
nuevamente mencionamos, teniendo en cuenta y mucho tema de análisis del tipo de mercancía que quisiéramos colocar sobre las mismas. Por ejemplo, también debemos tener en cuenta que al momento de tratar de utilizar las cargas, no siempre las medidas van a ser, pues, como las estamos observando en temas de centímetros, nos puede venir en otras medidas las cuales debemos convertir para hacer el cálculo correspondiente, ¿no? Ahí tenemos igual en tema de texto ya colocados en centímetros, ¿no? Pero en base a la casuística nos dan las medidas en otra unidad, ¿no? Medidas de la caja, medidas del palet americano, y nos piden, ¿ok? Nos piden saber cuántas cajas irían por base. De igual manera, en este caso, ¿no? Lo que vamos a hacer es coger las medidas de la paleta, el largo por el ancho, y lo vamos a dividir entre el largo por el ancho del bulto, en este caso de la caja. Lo cual me menciona que en la base de esa paleta van a ir 10 cajas, como podemos observar en la imagen. Ahora, también debemos entender que si bien es cierto, vamos a calcular cuántas cajas van a ir en la base, pero el tema de ubicación, de colocar adecuadamente las cajas también van a ir o va a depender mucho de saber utilizar las medidas, como podemos observar en la imagen, ¿no? Para que puedan ingresar las 10. Eso por una parte. Aquí está el otro punto, lo que mencionaba, el tema del uso de los contenedores, ¿no? Cada contenedor maneja propiamente temas de dimensiones distintas. Recordemos, tenemos contenedores de 20 pies, 40 pies estándar, tenemos el de 40 high cube, entonces van a haber diferencias en algunas medidas. Estas medidas, una vez siendo definidas, las vamos a poder utilizar para hacer el cálculo como lo hicimos al inicio. En este caso, nos menciona que los pisos van a depender de la altura del contenedor y vamos a trabajar para este ejemplo con un contenedor nuevamente de 20 pies. Simplemente cogemos la altura del contenedor, le restamos la altura de la paleta y lo dividimos entre la altura del bulto, ¿no? Lo cual nos sale 7.31, lo cual significa que son 7 pisos o 7 niveles los que podría tener o lo que podría llegar a tener ese pallet y ingresaría sin ningún problema a ese tipo de contenedor, ¿correcto? Entonces, si yo previamente he calculado la cantidad de bultos o cantidad de cajas que van en la base de la paleta, y yo ya tengo la cantidad de pisos o simplemente de camadas, ¿okay? Que van a ir en la paleta, podría calcular cuánto es la cantidad total de cajas que se acomodarían o encajarían en un pallet. Lo único que voy a hacer es multiplicar la cantidad de cajas en la base por la cantidad de pisos, lo cual me saldría 70 cajas por paleta, ¿no? De esta manera, dependiendo si yo tengo una cierta cantidad de mercancía, ¿no? Puedo dividirlo y puedo saber cuántos pallets utilizaría. Ok. De igual manera aquí, en este caso, nos dice que tenemos una cara que consiste en cajas de cartón de 60 por 40 por 50, ¿no? Largo por ancho por alto, que debo utilizar o unitarizar en una paleta de 120 por 100 por 15. Recordemos que en los palets lo que va a variar es básicamente la altura. El largo por ancho se mantiene, ¿no? A menos que sea otro tipo de paleta. La pregunta es ¿cuántas cajas van en la base de la paleta? De igual manera, tenemos el tema pues del área del pallet sobre el área de la caja. Multiplicamos el largo por ancho, perdón, multiplicamos, ¿no? El tema de las medidas de la paleta sobre el tema de las medidas de la caja. Ahí faltó un 0 al 100. Y esta división me estaría saliendo 5 cajas. ¿Qué quiere decir? Que en la base irían colocadas, ¿no? Irían colocadas 5 cajitas. Mencionamos que los pisos van a depender de la altura del contenedor. Esas alturas van a ir variando, sea de un contenedor de 20 pies, 2.39, sea un contenedor de 40, 2.69, van a ir variando. Entonces, nuevamente, trabajamos con un contenedor de 20 porque es lo que normalmente se utiliza a nivel comercial, ¿no? Ahí está la altura tanto en metros como en centímetros y lo único que vamos a hacer es coger la altura del contenedor, le vamos a restar la altura de la paleta, lo dividimos entre la altura
del bulto y nos saldría 4.48, lo cual significa 4 pisos o camadas. Entonces, simplemente cojo la cantidad de cajas que van a ir en la base y lo multiplico por la cantidad de pisos o camadas, lo cual me indica que van a ir por paleta 20 cajas. Esa sería la cantidad. Y más o menos se iría armado de una forma así como estamos observando en la imagen. Pues no, siempre respetando el tema de las dimensiones de largo por ancho por alto de nuestros pallets que van a ser acondicionados para la correcta movilización de las mercancías y posteriormente su embalaje. Ok, vamos a ver ahora el tema de la contenedorización, ¿no? Nos menciona, se van a exportar 600 cajas con peso de 40 kilos cada una, cada caja una medida, ¿no? De 0.40 por 0.30 por 0.30 metros, largo por ancho por alto. De acuerdo pues al peso, podría hacerse la exportación en un contenedor de 20 estanques. Hemos visto ya el tema del cálculo por medidas, pero también debemos tener en cuenta el peso del producto, ¿no? Porque el propio contenedor tiene un peso soportable, la propia paleta tiene un peso soportable y así debemos seguir acondicionando para que pueda coincidir en los mismos. Tenemos las medidas del contenedor, como pueden observar, todas en metros. Lo que vamos a hacer es dividirlo pues entre las medidas del bulto, que en este caso son las cajas, ¿ok? Tanto por el largo, por el ancho, por el alto, para poder entender y calcular cuántas cajas me ingresarían de largo, de ancho y de alto. Una vez obtenido estos resultados, lo único que voy a hacer sería multiplicar las respuestas y en total me dice que serían 686 cajas las cuales ingresarían en dicho contenedor, ¿no? Ahí hemos puesto una nota, los decimales son residuos en espacio que se pueden aprovechar si la unidad de empaque lo permite para acomodar más mercaderías. Por eso es que no lo redondeamos. Eso es 0.75, 0.84. Vienen a ser espacios pequeñitos que si en caso el propio embalaje fueran bolsas, fueran sueltas, podríamos acomodarlos, pero si son bultos compactos, lamentablemente no se va a poder colocar otro producto más agrupados en ese pallet, ¿no? O en ese contenedor. Entonces, vamos al tema del peso. Hay que enfocarnos también en el tema del peso. Nos dice, si en el pallet ingresan 20 cajas, ¿no? En total van a ser 600, serían 30 paletas las que yo usaría. Importante tener en cuenta el peso, ¿por qué? Según el contenedor de 20 pies, ¿no? Este posee pues una capacidad de 28 toneladas. Recordemos el hecho de pasar de toneladas a kilogramos, ¿no? Y tenemos el tema de peso por caja que es de 30 kilos, ¿ok? A ver, debemos tener en cuenta lo siguiente. Es muy importante manejar tanto el peso de los bultos como el propio peso, la capacidad que contiene el contenedor. Si son 600 cajas, ¿ok? 600 cajas, ¿ok? Y se van a ir manejando indistintamente. Vamos a ver que para el caso, ¿ok? Que cada una de las cajas pesen 40 kilos. En ese caso, serían 600 por 40, 24.000 kilogramos, lo cual equivale a 24 toneladas. Si la capacidad de mi contenedor es de 28 toneladas, ¿no? Y mi producto que yo quiero embarcar, que yo quiero contenerizar en temas de peso, abarca 24 toneladas, no habría problema alguno, ¿no? Porque mi producción que quiero embarcar, que quiero acomodar es menor a la capacidad del contenedor. El problema vendría a ser si la cantidad de mercancía que yo quiero colocar en el contenedor supera la capacidad, ¿ok? Supera la capacidad del contenedor. En ese caso, tendría que utilizar más de un contenedor para poder llevar o manipular toda mi carga. O en todo caso, podría consolidar el resto de la carga. Porque aquí debemos tener también ciertos aspectos a consideración. El hecho de utilizar un contenedor solamente para una porción faltante de mercancía es cero rentable, ¿no? En ese caso, imaginemos, si según mis cálculos, ¿ok? Según mis cálculos, el tema del peso, ¿ok?
no soporta la cantidad de mercancía que yo quiero manipular porque supera la capacidad del contenedor y me sobran 2 paletas, entonces esas 2 paletas sobrantes no la podré colocar en mi contenedor 20 y por ende tendría que colocarlo en otro contenedor. Entonces, es cero rentable contratar o alquilar un contenedor solamente para 2 pallets. No, es cero rentable. ¿Qué se hace? Simplemente mando a consolidar esas 2 paletas para que también hagan el viaje internacional y puedan llegar a destino. Ok, en relación, vamos a ver este ejemplo que es de televisores que nos menciona. Nos da como características ciertas informaciones. El producto es un televisor, peso 25 kilogramos, el largo de 58, ancho, alto. Me dice que la cantidad de televisores a transportar son de 640. El tema del pallet también, ¿no? Peso, largo, ancho, alto. Las cajas de cartón, también sus dimensiones y la información del contenedor propiamente dicho, ¿no? Su capacidad, su largo, su ancho y su alto. Entonces, como lo mencionamos al inicio, en relación al tema de un televisor, vamos a colocar un televisor por caja, ¿no? Según dimensiones del propio producto y del embalaje. Entonces, lo único que vamos a hacer es dividir, ¿no? El largo por ancho por alto, ¿no? De las cajas sobre el tema de las medidas del televisor y nos va a salir pues una unidad, por lo cual solamente va un televisor o un producto por caja. Luego, en relación a la información para colocar cuántas cajas por pallets iría acoplados, ¿no? De igual manera tenemos el largo y el ancho para ver cuántos entrarían, pero en el tema de la altura, que es justamente el tema de los pilares o las filas o simplemente las camadas, no podríamos colocar demasiadas filas o demasiadas camadas porque debemos entender que este producto tiene un peso. Entonces, sería muy riesgoso colocar pues 6, 7 camas de televisores por el propio peso del producto. Lo más recomendable en temas tecnológicos como esto, ¿no? Como el tema de televisores, es apilarlo solamente de 2. Entonces, ¿qué me indica aquí? Que por paleta iría 8 cajas por palet, que es lo más recomendable, ¿no? Para tratar de salvaguardar también la integridad de los propios productos. En relación al peso del pallet, ¿no? Son 8 cajas por paleta. Vamos a multiplicar esas 8 por el tema, pues el peso unitario. Y le vamos a sumar también el peso de qué? De la paleta, porque recordemos que también está sumando, está pesando, está aumentando. Entonces ahí tenemos el total, 215 kilogramos. En relación al pallet por contenedor, ¿ok? Por contenedor tenemos las dimensiones tanto del contenedor largo, ancho y alto, ¿no? Y probablemente las dimensiones pues de las paletas para poder saber cuántos palets van a ser ingresados por contenedor. Simplemente hacemos la división y multiplicamos cuántas me ingresan de largo, cuántas me ingresan de ancho y cuántas me ingresan de alto. Una vez haciendo ese cálculo, me estaría saliendo que son 40 pallets en un contenedor. ¿Ok? Serían 40 paletas en un solo contenedor según los cálculos que hemos realizado que podrían estar ingresando. Ok, luego tenemos el tema de las cajas por contenedor. Ya sabemos cuántas paletas, ya sabemos cuántos televisores van por caja, ¿no? Cuántos van a ser el tema de la altura o filas. Ahora bien, recordemos que son 8 cajas por paleta y son 40 palets. Tenemos 320 cajas. Vamos ahora así a enfocarnos en el tema del peso del contenedor. ¿Ok? Recordemos que sumamos el tema del producto, de la paleta, ¿no? Y propiamente el tema pues, del contenedor que nos saldría 215 kilogramos por palet, que es lo que estaría pesando. Esto lo multiplicamos por las 40 paletas que vamos a manejar, nos saldría 8.600 kilogramos, que en toneladas están asemejando a 8.6 toneladas. Entonces, según la capacidad que me ofrece el contenedor, ¿ok? Estaríamos necesitando 2 contenedores de 40 pies high cube en este caso, ya que son 640 cajas en total, ¿no? Y estaríamos utilizando 80 pallets en 2 contenedores de 40 pies high cube. Es simplemente el hecho de saber ubicar, acondicionar la carga para que pueda, si bien es cierto, ingresar la mayor cantidad, pero también teniendo en cuenta no maltratar, no dañar los productos que vayan a ser manipulados, ¿no? Entonces, necesitamos 640 cajas de televisores,
80 palets unitarizados y serían necesarios 2 contenedores de 40 pies high cube. Eso es lo que necesitaríamos para poder manipular esa cantidad de televisores. Ok, en este caso nos dice, supongamos que un importador de productos electrónicos trae un embarque de monitores de PC que vienen embaladas en cajas de cartón de 60 por 50 por 40. Cada aparato tiene un peso de 15 kilogramos y solo puede ser rotado. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que deben estar o apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Porque el hecho de estar volteándolos no se podría malograr, no se podría dañar. Entonces, para facilitar, nos dicen las maniobras de carga y descarga, además de prevenir mojaduras, ya que utilizará transporte marítimo, el proveedor coloca la mercancía sobre tarimas de madera o paletas de 1.20 por 1 por 0.15 metros de altura. Cada tarima tiene un peso de 15 kilogramos. Como muchos de los costos asociados al proceso de importación son fijos, tales como el hecho de entradas y salidas al puerto o del puerto, flete, llenado de BL, etc., el importador desea traer la mayor cantidad posible de televisores para minimizar el costo unitario de los mismos, pues, ¿no? Y hacer un poco más rentable y eficiente todo el proceso. Entonces, para ello se desea saber cuántos televisores podrían ingresar en un contenedor de 40 pies high cube. Es parecido al caso que hemos visto anteriormente, ¿no? Recordemos, tenemos las medidas del contenedor, tenemos las medidas de los bultos, tenemos las medidas de las paletas, ¿no? Con esa información vamos a poder manejar cuántas cajas o cuántos bultos irían en la base, cuántos bultos irían o cuántos niveles tendría esa paleta, ¿no? Cuánta cantidad de pallets yo utilizaría para poder acomodar mis cajas en esa paleta y también colocarlas en el contenedor, ¿no? ¿Cuántos contenedores van a ser necesarios para el correcto acondicionamiento de mis mercancías dentro de dicho contenedor? Pues, ¿no? Pueden ser uno, pueden ser dos. Recordando que si son muy pocos, ¿no? El tema de los productos que sobrantes, y si el espacio me permite acomodarlos, los acomodo. Si no fuese el caso, pues tengo que buscar otra opción. También es importante manejar el tema de las dimensiones del contenedor internas, ¿ok? El tema de largo, ancho y alto y la capacidad propiamente dicha del contenedor, ¿no? Entonces, ese sería el tema del cálculo en relación a este caso. Por ejemplo, hemos visto que para poder calcular el tema de cuántas cajas van en la base, no solamente para recordar, vamos al inicio, ¿no? Recordemos, van a ir, tenemos las medidas de la paleta y las medidas de los bultos. De igual manera, en la casuística, ¿ok? En la casuística, tenemos la medida de los pales, que serían 120 por 100. Eso lo vamos a dividir entre las medidas de los bultos, que en este caso serían 60 por 50. Entonces, haciendo el cálculo, ¿no? Haciendo el cálculo, nos estaría saliendo, a ver, 120 por 100, 4 cajas por base del pallet, ¿no? Ahora bien, eso es lo que viene en la base. ¿Cuántos niveles va a tener? Recordemos la altura de este contenedor, ¿no? Sería 269. A eso le vamos a restar la altura de la paleta, ¿ok? Recordemos también manejar el tema de las unidades de medida, ¿no? Acá todo está en metros. Sería restarle, en este caso, según la fórmula que voy a colocar ahorita para que vuelvan a recordar. Aquí está la parte de abajo, ¿no? La medida de la altura del contenedor, le restamos la altura de la paleta y lo dividimos simplemente entre la altura, ¿ok? Entre la altura del bulto. A ver. Ok. Entonces, solamente le restamos, ¿no? Le restamos a la altura del contenedor, la altura del palet, que es 0.15 o 15, si lo quieren pasar ya a centímetros, ¿ok? Si lo quieren pasar a centímetros, y le van a dividir pues entre el tema de la altura del bulto, ¿no? Lo cual aproximadamente según las medidas pues
me podría permitir, ¿no? En este caso como son productos electrónicos, en este caso monitores, entre 1 o 2 niveles para poder manipular y tratar de colocar. Ahora, recordemos que esos niveles o esas camadas son por paletas y podemos acondicionar según sea, ¿no? El tema de cómo lo manejemos internamente un contenedor. Ustedes habrán visto pallet sobre pallet, ¿ok? Y es cuestión de acomodar y ver si el producto no se ve afectado. Entonces, la primera parte es en el hecho de saber y calcular cuántos pallets van a ir colocados en el contenedor. Pero de nada me vale saber y verdaderamente calcularlo si no lo comparo con el tema del peso propiamente dicho. La capacidad de este contenedor es de 26 toneladas, ¿no? Cada tarima propiamente dicha pesa 15 kilogramos. Entonces, sacando ya los cálculos finales, en el caso de que la capacidad de mercancías que yo quiera manipular, ¿no? Fuera, imaginemos, 27 toneladas, automáticamente ese tipo de contenedor no me serviría, por lo cual ustedes podrían decir, pero si el High Cube es el más grande en altura, ok, de repente tendría que usar dos de 40 o simplemente dos de 20 estándar, ¿no? Para poder acomodar toda la cantidad de bultos que quiero colocar dentro de dicho contenedor o dichos contenedores, pues, ¿no? La cuestión es saber ubicar y tratar de verdaderamente utilizar todo el espacio posible de los contenedores para poder transportar la mayor cantidad de mercancías, pero también cuidando la integridad propiamente dicha de estas cargas, ¿no? Y de esta manera, pues, ser mucho más eficiente en todo el proceso logístico de las maniobras de las mercancías. Recordemos que hay viajes muy largos, ¿no? Y a veces nos percatamos de que hemos tratado de apilar o hemos tratado de unitarizar y ubicar de la mejor manera las mercancías y por el propio viaje que se ha dado, ¿no? Ya las cargas llegan, los pallets o chuecos, ¿no? Los bultos se han movido y se han dañado unos con otros. Y para también evitar eso es justamente el cálculo correspondiente, pero con un previo análisis, ¿no? Hay que ser un poco analíticos al momento de decir, ok, según fórmula me salen 4. Según fórmula me salen que puede llegar a tener hasta 10 niveles, pero estamos analizando que por su propia naturaleza, peso, características, no dimensiones, no es recomendable, solamente hay que ponerle 5. Ya tenemos que ir manejando esos aspectos o características para ir manipulando todo tipo de producto que vaya a ser movilizado pues en el tema de comercio exterior. Ok, conmigo sería todo por el día de hoy. Espero que estas pequeñas fórmulas, vuelvo a recalcar, nos van a ayudar a tener una leve noción de cómo debemos ubicar, ¿ok? En temas numéricos. Pero siempre, por favor, tratar de analizar bien el producto antes de tomar una decisión en relación a verdaderamente paletizar las mercancías. Hay que buscar la mejor forma para no para lo que se busca es tener rentabilidad, no tener pérdidas en el transporte internacional. Bueno, les doy gracias por la atención brindada. Conmigo será esta oportunidad. Muy buenas tardes.